Mañana es una fecha realmente sensible y también triste para todos los riocuartenses, porque justamente hace 10 años, un 14 de septiembre, pero del año 2008, desaparecía un joven riocuartense de tan solo 21 años de edad. Estamos haciendo referencia a Nicolás Avena. Eso desencadenó una lucha incansable llevada adelante por su madre, por Rosa Avena, que realmente es una muestra de coraje y también de lucha, ¿no? Que, como decíamos, no termina nunca. Queremos saber entonces cuál fue el destino final de Nicolás Avena. Rosa, bienvenida a Primero Noticias. Buenos días, gracias. ¿Cómo estás? Bueno, en una fecha, como decíamos, muy especial, que me imagino es un momento en donde te deben invadir muchísimas sensaciones, ¿no? Sí, por supuesto, sobre todo porque uno no se olvida ni un instante de un hijo. El dolor no tiene descanso, no hay fines de semana largos, el dolor es permanente. Y en estas épocas, cuando son estos aniversarios, se exacerba un poco más porque, bueno, afortunadamente la prensa se sigue acordando de mi hijo y pone de manifiesto todo lo que ha ido sucediendo, y esto siempre sensibiliza más, y por supuesto estamos todos más sensibles, porque además han pasado 10 años de una lucha que no tiene límites y no hemos podido todavía saber fehacientemente qué ocurrió con Nicolás. En esta oportunidad, en este aniversario, imagino que has pasado por otras instancias. ¿En qué momento te encuentras en el marco de esta búsqueda por tu hijo? En estos momentos me encuentro luchando para llevar preso, sentar en el banquillo de los acusados a los policías que actuaron en connivencia con los autores de la desaparición de mi hijo, la familia Vargas Parras, que hoy están todos detenidos, toda la familia, pero los policías que actuaron en connivencia de la División de Investigaciones, Oyarzábal, bueno, en esta semana tuve la suerte de que la Cámara Segunda del Crimen rechazó el sobreseguimiento solicitado por el fiscal, que habían solicitado el sobreseguimiento, de manera que vuelve a la Fiscalía para que continúe la investigación para una eventual elevación a juicio. Asimismo, ya se confirmó la elevación a juicio de otra de las más importantes, digamos, personajes que actuaron en esa época de encubrimiento de la familia Vargas Parra, que es la cabo Nancy Salina, que no sé qué categoría revista en estos momentos, pero bueno, salió en los medios un extenso diálogo donde se puede apreciar la familiaridad y la confianza que existían, y son las personas que les prevenían de cada allanamiento, cada medida que se iba a realizar, y estamos en eso. Falta que aún el fiscal Fernando Moyne, estoy luchando para eso, determine cuál es la situación procesal de Pereira, que en ese momento era jefe del comisario Pereira, que era jefe de investigación en esos momentos, y yo la denuncia la realicé por dos, por la cabo Salina y el comisario Pereira. Él solucionó y elevó a juicio la situación de la cabo Salinas, pero de Pereira no dice nada, y eso es una irregularidad, a mi criterio, bastante seria, y me llama la atención porque, bueno, yo confío mucho en el fiscal Moyne y me llama la atención que él no puede no decir qué sucedió o qué va a hacer con esa denuncia. Él tiene que resolver o por el archivo, o si lo hubiese imputado y no encontró prueba, haberlo sobreseído, pero él tiene que darme a mí, como víctima querellante, el derecho de que yo pueda ejercer mi legítimo derecho de defensa. Y eso es lo que me está negando con respecto a Pereira. Es decir, que en estos momentos sigo con todos los que estuvieron involucrados, que son los responsables de que yo no haya encontrado a mi hijo, porque si esta familia no hubiese actuado con la connivencia de la policía y del fiscal por acción u omisión del fiscal Guzmán en esos momentos, yo a mi hijo lo hubiese encontrado. Entonces, quizás hoy estaría tratando de ver cómo organizo mi vida, cómo trato de pensar de otra manera, pero mientras tanto yo sigo llorando el recuerdo de mi hijo, porque he tenido que en estos días tratar de actualizar su rostro
porque tengo terror de olvidarme de cómo es su cara. Entonces he actualizado su rostro porque mi hijo sigue desaparecido. No, yo no sé cuál es el fin que tuvo mi hijo. Por supuesto, Rosa. A partir de la lucha que comenzaste desde el momento mismo de su desaparición, ¿cuáles son los momentos que te quedan grabados en la memoria de todo lo atravesado? Bueno, los momentos fueron desde el primer día, todas las horas que estuve llorando en la policía para que eso me sorprendió, el encontrarme que tuviera una tragedia tan grande como es no saber qué pasa con un hijo y que los órganos predispuestos por el Estado que deben darnos una respuesta. Yo pensaba que vivía en una sociedad donde estábamos protegidos, donde los ciudadanos podíamos vivir tranquilos, quienes vivimos dentro del marco de la ley, vivir tranquilos porque tenemos policía, tenemos justicia que nos deberían cuidar. Y yo creía que vivía en esa situación. Cuando me ocurrió esta tragedia me di cuenta de que no es así, de que protegen a los delincuentes, como me ocurrió en mi caso con los policías y el primer fiscal de la causa. Y eso primero fue el primer shock, porque no podía creer que viviera en una sociedad donde pasaran esas cosas. Empezás a dudar de todo. Empecé a dudar de todo. Después encontrar, con el paso del tiempo que yo comienzo a investigar por mi cuenta porque no encontraba respuestas y veía que todo iba, se trataban de desviar la investigación por otro lado, encontrarme con las policías, los que yo confiaba tanto, que diariamente estaban en mi casa. Por ejemplo, la Cabo Salinas fue la primera persona que a mí me atendió a los 2 días de haber desaparecido Nicolás. El 16 de septiembre del año 2008, yo me llegué a la policía para comentarle esta situación desesperante y ella fue la que me recibió, incluso me dio su número celular particular. Y yo pensé que qué persona agradable, porque yo entendí como que me entendía como madre, que me estaba protegiendo, y ella me dio su celular particular para que no trascendiera esto. Entonces, ahora me doy cuenta de esto. Entonces, desde ese día, porque ella ya hacía 2 días que habían detenido a Vargas Parras y ella, junto al comisario Pereira, habían asistido a la policía, se había defecado de encima Vargas Parras del miedo que lo detuvieron, horas después que desapareció Nicolás. Entonces ellos toman conocimiento desde el primer momento de que Vargas Parras está involucrado con la desaparición de mi hijo y ellos lo protegen, Pereira y la Cabo Salinas. Entonces la Cabo Salinas no era que me ayudaba o me llamaba constantemente para consolarme y decirme que lo salían a buscar, era para saber cuáles iban a ser mis próximos pasos y avisarle a Vargas Parras. Claro. Bueno, yo en ese momento, eso fue un gran golpe para mí porque yo realmente confié mucho en la policía y sobre todo en esta mujer porque me pareció que como mujer me entendía y que me estaba ayudando a buscar a mi hijo. Y bueno, eso me produjo un gran daño. Después lo que tuve que sufrir en la fiscalía, de estar horas y horas sentada esperando que me atiendan, con el primer fiscal, al segundo fiscal tuve que denunciarlo para que pudiera producir la prueba, porque no la producía, seguía en la misma temática que el otro fiscal. Es decir, el fiscal Rivero elevó la causa a juicio luego que yo le realicé una denuncia penal y que hubo escenas de muy malos tratos entre los dos. Yo pasé momentos muy duros porque hablaba refiriéndose a mi hijo en un tono que no correspondía con alguien que debe darle una respuesta a una mamá. Y incluso llegándome a decir que él le molestaba la figura del querellante particular, por supuesto que de una manera mucho más grosera, ¿no? Me lo decía, y que para él era una molestia tener que atenderme, y lamentablemente ahora, bueno, como abogada voy a tener que estar en un juicio donde él es fiscal de cámara. Lamentablemente traté de recusarlo, pero no se aparta. Entonces, bueno, son todas las cosas feas que he tenido que vivir con todo esto, y bueno, y que sigo enfrentando a diario cuando no consigo que quienes deben solucionar las cuestiones de fondo no las solucionan, no dan la respuesta que deben dar, porque hay muchos intereses de por medio acá. Claro.
Rosa, hacías mención justamente que ante el estado de indefensión que sentiste, comenzaste a hacer tus estudios en abogacía. Sí. ¿En qué te facilitó la tarea de investigación por tu cuenta propia y también para poder enfrentar a lo que fue el procedimiento de la justicia, ¿no? Sí, mira, lo que me brindó información, por ejemplo, de cómo investigar, de conocer, cuando a mí, de interpretar un expediente, porque yo antes me costaba mucho entender lo que decían en el lenguaje técnico jurídico, eso me ayudó muy mucho. Cuando pedían determinadas actuaciones no entendía qué era. Bueno, entonces eso me llevó a profundizar y estudiar mucho más allá de todo eso, y comparando todos los casos, ahí empecé a tomar conciencia de que había otras personas desaparecidas, no solamente mi hijo. Entonces comencé a leer caso por caso y qué medidas realizaban en cada caso para la búsqueda de esas personas, y comencé a realizar escritos pidiendo que se tomaron esas medidas. Por ejemplo, yo lo del georradar lo había leído en un caso donde había desaparecido una familia completa, y ahí vi que usaban un aparato que se llamaba georradar. Entonces, bueno, comencé a investigar qué era y de qué dependencia, en qué dependencia funcionaba, y vi que era del Ministerio de Justicia de la Nación. Entonces ahí es cuando pido por primera vez que pasen el georradar. Acá no tenían ni idea, tardaron más de 2 años en que me lo llegara, porque era el único que había para todo el país. Entonces, cuando se usaba para un desaparecido, había que entrar en turno, y de pronto uno tenía un dato que decía que en tal lugar estaba algo o mi hijo enterrado, y tenía que esperar todo ese tiempo. Eran momentos de locura, de desesperación, hasta que, bueno, a través de la Universidad Nacional del Río Cuarto, con el ex rector Marcelo Ruiz, hicimos una carta al Ministerio a la jefatura de gabinete, al doctor Aníbal Fernández, y bueno, tuve la suerte de que me convocaran, y fuimos junto al equipo de geología forense, expusimos qué era el georradar para nosotros, lo que significaba, el dolor que era para mí como madre tener que esperar tanto tiempo y que no contábamos con esa herramienta tan importante, y en menos de 3 meses, como me lo había prometido, la Universidad Nacional pudo tener el georradar, de manera que eso nos proporcionó rápidamente, si teníamos un dato, poder al menos, aunque fuera una negativa, tener la certeza de que en ese lugar por lo menos no estaba. Sos una mamá, una referente de lucha, como bien decía al inicio de esta nota, que además ha luchado por otras personas a partir de que te recibiste también de abogada, has intervenido en otras causas. Nosotros desde Primero Noticias te queremos agradecer el paso por aquí en un momento tan especial para vos, y preguntarte finalmente por las expectativas que tenés a futuro. Respecto a la causa de mi hijo. Bueno, yo respecto a la causa de mi hijo espero que sean todos los que intervinieron en la desaparición de mi hijo y en el ocultamiento de pruebas, como todos los policías que acabo de nombrar. Otra parte de los remiseros, uno ya fue condenado, otra parte de los remiseros y todos los que tuvieron que ver en esta trama delictiva, que sean todos llevados a prisión, y la esperanza de encontrar o saber realmente qué pasó con mi hijo para, bueno, tener un poco de paz y entender qué pasó, qué es esto, qué fue, y darle un nombre y saber por qué nos sucedió esto, por qué le sucedió esto a Nicolás, y encontrarlo, por supuesto. Bueno, ojalá que así sea. Bueno, muchísimas gracias, Rosa. Gracias a usted. Muy amable. Iniciamos una pausa, ya volvemos con más.